Sí. Ahí, ahí. No se escucha. Bueno.
¿Pueden escucharme? Sí, profe. Entonces les decía que vamos a trabajar ahora con el manejo de documentos y archivos. Este es nuestro último módulo y vamos a explicar lo necesario para que puedan realizar lo que es el examen y otras actividades. O sea, vamos a dar inicio, que ya veo que está la mayoría. Vamos primero a ver la retroalimentación de nuestro módulo anterior. Y este módulo fue el módulo número 7, que fue el desarrollo de competencias para el trabajo productivo. En ese módulo nosotros pudimos ver el desarrollo de la motivación que tenemos que tener, cómo motivar los grupos o los equipos de trabajo. Pudimos diferenciar cuáles eran esos, ambos, el equipo de trabajo o los grupos de trabajo. Cómo debíamos también organizarnos a la parte de nuestros objetivos y cómo debemos socializar con todos nuestros compañeros que estén en nuestra área laboral. Vimos también dentro de eso algunas definiciones básicas y otras que también fueron una retroalimentación del módulo número 6 de las funciones secretariales. Pudimos ver lo que era la ética, la moral, y vimos también algunos análisis importantes sobre los deberes éticos que debe tener una secretaria o lo que es ser un buen jefe, una buena secretaria o un buen compañero de trabajo. Estuvimos también viendo lo que era cómo podemos realizar varias actividades o varias funciones en nuestra área laboral, cómo hacerlo sin que interfiera una de la otra. Y esa, pues vimos también algunas funciones básicas que eran necesarias para nosotros laborar en ella. Entonces, hoy vamos a aprender a organizar. Vamos a aprender a organizarnos en varias cosas que son esenciales para una secretaria auxiliar. Vamos a ver primero cuál es el objetivo general, y es que al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en la capacidad de aplicar las habilidades, destrezas y técnicas en el manejo de correspondencias, entradas y salidas, así como ordenamientos de archivo, según procedimientos y política institucional. Aquí, en este módulo, vamos a aprender principalmente lo que es organizar, pues vamos a aprender a clasificar los documentos de manera alfabética, numérica y geográficamente. Vamos a clasificar los documentos dependiendo de qué trata ese documento, de dónde viene, por números de teléfono, por nombres. Vamos también a ver cuáles son las reglas para clasificar esos documentos. Eso va a ser, esos documentos pueden ser de manera física, como pueden ser en un computador, como generalmente lo realizamos. También vamos a ver lo que es un sistema de archivo. Vamos a ver cómo son esos sistemas de manera vertical, horizontal, lateral. Y vamos a ver también algunos documentos o procedimientos, cómo debemos controlar ese manejo del documento. Cuando vamos, son documentos muy antiguos o son de esta era o son para un futuro. Aquí vamos a aprender cuáles son los documentos de salida, documentos de entrada o también documentos internos o que son clasificados dentro de la empresa. Entonces, en esa parte de cada módulo van a tener actividades. Algunas van a tener que ver algunos videos, otros son simplemente cosas esenciales que tenemos que aprender. Y pues en su examen final vamos a ver cómo ustedes deben realizar un archivo ustedes mismos de manera física. Y ese va a ser uno de nuestros desafíos ya para concluir con nuestro curso. Entonces, viendo esa parte, vamos a ver primero nuestra frase del día antes de iniciar.
La frase es que una persona puede aparentar ser exitosa a primera vista, pero no importa cuán buena sea tu apariencia exterior, no podrás vivir una vida intencional y con propósito si estás vacía en el interior. Quiere decir que esta parte ya como forma, cerrando el módulo, que nosotros a veces, la apariencia no es lo más importante en nosotros. Lo importante es cómo nosotros trabajamos, cuáles son nuestros ideales, nuestros objetivos. Y que, perdón, que por medio de esos ideales que nosotros tenemos, pues las personas puedan vernos de ese modo. Nosotros debemos tener siempre en la vida un propósito. Siempre, aunque no sea de manera laboral, siempre debemos tener una meta que nosotros queremos alcanzar. Y eso nos va a ayudar entonces a que sigamos motivadas en la vida y que sigamos adelante. Si ya, por ejemplo, usted logra esa meta o ese propósito, entonces debemos buscar otros propósitos y permanecer siempre llenos en esa parte. O sea que nunca debemos tampoco rendirnos ante esos propósitos y ser positivos hasta el final. Sabiendo esa frase, vamos a iniciar primero con los foros de las unidades y luego entonces vamos a trabajar con las actividades que deben realizar. En este foro vemos que una de las principales funciones de una secretaria es manejar todas las documentaciones de una empresa. Entonces, la secretaria es quien determina si un documento es activo o importante y cuándo se podría eliminar. ¿Qué creen ustedes? La secretaria debería determinar cuándo un documento es importante o cuándo puede eliminarse ese archivo. ¿Quién me ayuda? Dígame, Lorana. Sí, maestra. Como ya hemos dicho anteriormente, la secretaria es la representante de la empresa y una de las principales funciones es que sobre sus manos pasan muchos documentos importantes y activos y es ella que nos identifica y tiene el derecho de eliminarlo cuando uno no sea activo o importante. Así es. Y su mano, Frangeli, ¿le gustaría dar su opinión? Es la misma que la compañera comparte su opinión. Perfecto. Realmente, la secretaria, como ya hemos visto en el transcurso de esta acción formativa, siempre la secretaria va a tomar la decisión. ¿Por qué? Porque ella es la que observa cada uno de sus documentos. Decíamos que la secretaria se ocupa de todo en la empresa y que es la imagen de la empresa, ya que ella debe dominar cada situación de esa empresa. Y también debe tener en cuenta cuándo el documento debe ser activo o importante. Ahora bien, si nuestro superior entonces nos dice que no debemos eliminar un documento, entonces ahí inmediatamente nosotros paramos. Perdón. Entonces, así solamente de ese modo. Pero la secretaria tiene el dominio de ver cuando el documento, por ejemplo, ya no es importante, tiene una fecha que ya no es necesaria, entonces nosotros podemos eliminar ese documento. Pero teniendo siempre en cuenta que las cosas debemos guardarlas lo más posible. Porque a veces nosotros tenemos documentos o puede ser hasta facturas que en un futuro nosotros puedes salvarnos la vida. En esta parte siempre tengo una anécdota, una historia. Y es que mi padre tuvo un problema en ese caso por no guardar recibos. Y me enseñaba eso que él, hace muchos años, cuando él estudiaba en una universidad, ahora no recuerdo el nombre, porque ya la cerraron hace muchos años.
Y ya cuando él había terminado, que estaba ya en la parte final de su carrera, esa universidad hubo un incendio. ¿Qué pasa? Cuando ya todo está calmado, pues como se le quema todo a esa empresa, entonces mi padre no tiene ningún documento que apruebe que él estuvo en la universidad. ¿Qué quiere decir? Que por no tener la documentación necesaria, fue como que él nunca hubiera hecho esa carrera. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Repetir la carrera en otra universidad. Empezar desde cero. Lo cual no fue nada fácil, se deprimió, se le hizo muy difícil, pero mi madre estuvo ahí para apoyarlo, motivarlo y pues que imagínense, la vida nosotros a veces se nos hace muy complicado. Entonces, por eso siempre he aprendido a guardar todos los documentos por años, no importa el tiempo, porque uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro. Asimismo, también esas partes, mi esposo es de la misma forma, siempre guarda todo y cuando uno menos cree, ahí tenemos algo que nos puede salvar. O sea que eso es importante. Nuestro siguiente foro es el foro de archivar. Dice que archivar es una función clave para el trabajo de oficina, ya que a través de esa acción garantizamos un cuidado permanente de los documentos, mantenemos nuestra área de trabajo organizada y agilizamos el trabajo al momento de tener que buscar un documento. Entonces, ¿cuáles son los sistemas y archivos que existen? ¿Y cuál es el más usado a nivel nacional? ¿Conocen cuál sería ese sistema de archivo? Cuando nosotros vamos a organizar, dígame, Lorani, ¿cuál sería ese sistema? Sí, el sistema más usado es el alfanumérico. Está también el numérico y el gráfico, geográfico. Y hay otro, pero se me fue. Así es, el más usado es el numérico, pero también está lo que conocemos como en la forma de la alfabetización. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un lugar o ustedes que van ya a elaborar esa parte, cuando vamos a organizar algo, siempre está organizado por las letras. Por ejemplo, si el nombre es Ana Lucía, siempre el documento está organizado de ese modo. Y a veces, pues la persona lo hacen de forma numérica por medio de los números, porque a veces se hace más fácil. Entonces, aquí vamos a aprender cómo vamos a organizar cada uno de los documentos, dependiendo de cómo y de cuándo. O sea, vamos a ver la primera actividad que ustedes tienen. Yo hice como si fuera yo mismo una actividad para que ustedes pudieran entender mejor cómo deberían realizarlo. Okay. Aquí podemos ver esta actividad. La primera actividad es que van a realizar las actividades y o preguntas que aparecen en el video parte 1. Esta parte, por ejemplo, yo misma vi los videos hace mucho tiempo, pero es el mismo. Y es la misma pregunta y la misma actividad. Entonces, voy a tratar de explicarle todo lo concerniente a cada uno de ellos. Por ejemplo, las preguntas más importantes. Aquí la vamos a ir descifrando cada una de ellas. Vamos a ver. ¿Qué es archivar, por ejemplo? Dice, según esta parte, que archivar es el proceso de decepcionar, ordenar, clasificar y conservar adecuadamente los documentos en un lugar predeterminado.
¿Qué pasa en esta parte? Cuando nosotros vamos, lo que conocemos como archivar, es que nosotros guardamos. Cuando guardamos las cosas, es lo que uno llama archivar. Y de ahí, pues viene la palabra, lo que es el archivo, que es lo más conocido. Entonces, vemos ahora varios tipos de archivos. Está el archivo inactivo, el archivo central, y el archivo activo, semiactivo y pasivo. Cada uno de estos archivos tiene algo distinto. Es el inactivo, son los documentos guardados por varios años. Son documentos que guardamos, por ejemplo, de 5 años hacia atrás y que aún nosotros lo tenemos ahí y lo conservamos. Los archivos centrales son los documentos guardados de pocos años atrás. Quiere decir que debe ser, por ejemplo, de 5 años en adelante, 3, 2, 1. Eso va a depender de qué tipo de archivo es. El archivo activo son los documentos actuales, es decir, son los que con los que se está trabajando en el momento. Los archivos semiactivos son los conformados por documentos activos por menos de 1 año, que son materia de consulta, aunque no son con frecuencia. Los semiactivos son, por ejemplo, en la empresa, por ejemplo, este tipo de empresa, por ejemplo, de cursos técnicos, por lo general guardan los archivos y lo mantienen ahí. Si ahora mismo yo imprimo un diploma, vamos a un certificado, yo guardo ese certificado hasta que la persona vaya a buscarlo, pero no puede tener más de 1 año. Si tiene más de 1 año, ya entonces no sería un archivo semiactivo, sería ya un poco más antiguo. Entonces, el pasivo, este está formado por los documentos, cuya consulta eventual permite que se encuentre en ambientes diferentes. Estos son, por ejemplo, los pasivos. Son documentos, por ejemplo, mi certificado de la universidad es un documento pasivo porque tiene un gran valor. Entonces yo lo conservo en un área donde yo siempre lo tenga ahí, lo tenga a mano fácil. Esos son los documentos que más conocemos de valor. El semiactivo, que parece que lo he tocado 2 veces, y ahí conocemos que son esos documentos que vimos. Wow. Okay. Un momentito. Bueno, aquí sí somos fans, hermano. Más abajo de los pasivos, vemos lo que son los 3 tipos de documentos que pueden votar sin la autorización del jefe. Esos documentos son las notas pasadas, las citas pasadas y las facturas ya guardadas en los archivos. En el foro 1 que vimos, decíamos que la secretaria tiene el control de eliminar un documento o no. Aquí estas partes son cosas que la secretaria por lo general puede eliminar. Las notas pasadas es lo que conocemos como estas notitas que utilizamos en colores por lo general, que tienen es como si fuera un sticker. Nosotros esas notitas que vamos anotando, por ejemplo, recordatorios o cosas importantes, cuando pasa el tiempo, entonces podemos eliminar las citas pasadas, que son las que conocemos cuando una persona quiere ver a ese jefe, realizamos reuniones para que esa persona la vea, y cuando esas citas terminan, que ya se encuentran con el superior, pues podemos eliminarlo, que así usted cree que es necesario. Y las facturas ya guardadas en los archivos. Esta parte de las facturas puede eliminarse si son facturas
ya muy antiguos o que no requiere esa gran importancia. Entonces, así puede ser que sean eliminados sin el conocimiento de eso en nuestro futuro. Aquí más abajo, el tema arriba decía que debemos colocar 8 preguntas, aparte de las preguntas propuestas en el video. Estas 8 son el manejo de correspondencia. Este manejo de correspondencia, para que lo puedan ver de una mejor forma, es cuando nosotros recibimos o enviamos un documento. Antes de que esto de la parte virtual y de los correos electrónicos existieran, todo se hacía por un manejo de correspondencia. Todavía algunas empresas lo utilizan de esa forma, porque podían enviar cualquier documento de la empresa, sea interno o externo, o importante o no, y lo podían enviar a otra empresa externa. Y así llevaban esa parte, pero ahora por medio de lo que es el internet, ya no necesitamos esa correspondencia solamente de manera virtual. Entonces, dentro de eso está el ordenamiento de archivos. Este consiste en agrupar la documentación de acuerdo con la materia o el asunto a que se refiere. Quiere decir que lo que conocemos como ordenar es agrupar documentos o agrupar una información. Estos documentos, entonces, que vamos a hacer, que vamos a agrupar, son los documentos textuales y virtuales. Los textuales, como conocemos, son los libros, textos, tesis, monografías, investigaciones, diarios, ensayos o registros. Y los documentos virtuales pueden ser sonidos, textos, videos, imágenes o algunas cosas que están disponibles en la web. Otros documentos son los archivos que ya casi no se utilizan, pero muchas personas siguen utilizando lo que es grabaciones digitales, CD o los discos. Muchas personas aún siguen recolectando ese tipo de archivos. Entonces, ¿cómo debemos archivar documentos en una empresa? Estos archivos deben ser organizados de manera numérica o alfabética. Cada carpeta debe ser rotulada con la información que nos permite identificar el contenido. El primero es que si usted, por ejemplo, es una gran empresa, y usted prefiere organizar los documentos por los nombres de la persona, entonces lo que hacemos es que colocamos una carpeta o varias carpetas y por fuera, como dice aquí, una carpeta que debe ser rotulada, usted puede ponerle por fuera las letras correspondientes de la A a la Z, como también puede hacerlo de la forma numérica o que el folder tenga un color específico, que es el número 3. Le puede poner todas las personas que comiencen con A, deben de ser todas las carpetas amarillas. Si es con B, todas las carpetas rosadas, la C y así sucesivamente. Y así uno no pierde el hilo. Ya cuando viene un cliente, búscame a Ana, son los amarillos. O vamos a buscar a Pedro, son los verdes. Entonces, así tenemos un mejor orden para saber cuáles son los archivos que debemos buscar. Entonces, dentro de eso están los tipos de correspondencia. Son correspondencia públicas o privadas. Públicas contienen información general y las privadas tratan de informar el interés y el carácter particular de ellos. Entonces, aquí más abajo podemos ver los tipos de sistemas que utilizamos para el sistema. Estos tipos son los abstractos o los sistemas cerrados y los abiertos. Digamos que vamos a ver cuáles son esos tipos de sistemas. Los abstractos son compuestos por conceptos, planes, hipótesis y ideas.
Los abstractos son los sistemas que nosotros pensamos, por ejemplo, que pensamos hacerlo en un futuro, como un plan futuro. Tenemos una idea de cómo va a funcionar ese sistema. El sistema cerrado dice que no presenta intercambio con el medio ambiente que nos rodea. Son herméticos a cualquier influencia ambiental. No recibe ningún recurso externo y nada produce que sea enviado hacia afuera. El sistema cerrado es el pensamiento que tenemos parecido al abstracto, pero no lo damos a conocer, sino que este sistema se queda en la empresa y no debe salir de esa empresa. Y los sistemas abiertos, entonces, son los contrarios. Son las ideas que nosotros tenemos, por ejemplo, que vamos a realizar y que pueden ser conocidos por cualquier empresa o cualquier persona que trabaje en esa empresa. Entonces, esos son esos tipos de sistemas que vamos a utilizar. Vamos a ver, explicarle la siguiente parte, que es la siguiente actividad. Okay, el siguiente video, esta vez no lo voy a presentar, se me está complicando, pero es un poquito el internet. Este siguiente es lo mismo, parecido. Aquí son la parte de los videos 2. A veces muchas personas no ven esa parte, entonces vamos a tratar de que ustedes podamos hacerlo de aquí en adelante juntos. Estas son actividades y las preguntas que van a aparecer ahí. La primera pregunta es, ¿qué ventaja tiene el sistema alfabético? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la ventaja de nosotros ordenar de manera alfabéticamente? ¿Cuál sería esa ventaja? Dígame, Hendrickson, que casi no habla. Que a la hora de buscar algún nombre, ya tenemos, por ejemplo, la idea de lo que vamos a buscar y eso. Exactamente. ¿Y usted, Fabi? ¿Qué opina? Mi opinión es que si tenemos todo organizado alfabéticamente, se nos va a hacer mucho más cómodo, mucho más fácil buscar un documento que deseemos. Y un ejemplo, si estamos rápido buscando algo, así también podemos encontrarlo rápido. Exactamente. El sistema alfabético es parecido también al numérico, que también está colocado ahí. Es más fácil, porque si, por ejemplo, estamos en un momento que estamos muy apurados en muchas personas, uno simplemente por medio de la letra que vamos a utilizar, pues se nos hace más fácil encontrar ese tipo de personas. Pero hay empresas o hay lugares, a veces hasta uno mismo como secretario, uno a veces no recuerda, pero cuando uno está apurado, a veces uno dice, dame ese documento ahí que yo lo ordeno ahora. Y todos los días uno dice lo mismo. Cuando llega el caos, mira, ¿dónde está el documento? Y búscame esto, yo no lo veo, pero deja ahí que uno se vuelve un caos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Siempre mantenerlo ordenado. Usted llega a la oficina y si es su compañera que está ahí, usted ordena la oficina y si su compañero es muy desordenado, dígaselo. Mira, aquí hay que mantener esto ordenado, porque si no, cuando llega el momento que uno anda apurado, entonces se nos hace un conflicto. O sea que debemos tener esa idea de ser esa parte. Puse aquí también, decía el sistema alfabético, puse lo que es el sistema numérico, y vamos a ver qué ventaja tendría el sistema geográfico.
El sistema geográfico es parecido a lo que ustedes conocen, pero en vez de nosotros organizarlo por número, letra, entonces es geográfico. ¿Cómo sería, Fabi? Veo su mano ahí. La dejó levantada. El geográfico quiere decir la forma de ordenar, pero por lugar, por el sitio. Dígame, Lorraine. Eso mismo, que se ordena por el lugar, por la ubicación que se encuentre más cercana, se empieza a ordenar. Exactamente. Por ejemplo, cuando es de esa forma, utilizamos, podemos decir, por ejemplo, en nuestro país, podemos poner personas que son de Azua, de Moca, Santo Domingo, y podemos dividirla por ese mismo rango. Y así también se nos hace más fácil. Por ejemplo, este tipo de empresa, por ejemplo, CIVI, son varias sucursales. Son sucursales que están en Herrera, Villamella, uno en el Parque Independencia, uno está en la zona oriental. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Que los archivos se guardan dependiendo la empresa o el lugar. Por ejemplo, los que son de Herrera, se sabe ya que este es CIVI Herrera, CIVI Villamella y así, uno nunca tiene conflicto. Entonces, dentro de ese sistema geográfico, entonces utilizamos el sistema alfabético para ordenarlo entonces por los nombres o apellidos de la persona o por números. Y así uno nunca va a tener el conflicto de que no se encuentra esa persona. Entonces, ustedes, por ejemplo, van a tener que investigar, según la actividad, sobre las divisiones geográficas de la República Dominicana. Ustedes van a poner en cuántas provincias se divide, por ejemplo, la República Dominicana, cuántos municipios, y puede ponerle las divisiones como ustedes deseen. Pueden poner un mapa si usted lo desea del país para que sea también más fácil por color, como puede simplemente describir simplemente cómo está dividido nuestro país. Y así pues se le hace un poquito más fácil. Entonces voy a continuar. La siguiente parte es... Si hay alguien más. Entonces, el siguiente es agregar un cuestionario de 7 preguntas. Este video tiene las 7 preguntas que ustedes vieron en el video anterior. Entonces, lo que van a hacer es que van a hacer un resumen sobre eso. Por ejemplo, la primera pregunta sería: ¿qué son los sistemas de archivo? Que fue lo que vimos. Entonces, esos sistemas de archivos son conocidos como también ficheros. También puede ser, personas lo ponen en unas gavetas específicas para que sea más fácil y lo va categorizando. Entonces, dentro de eso están en los sistemas de archivos, que son específicamente 4 sistemas de archivos: el sistema alfabético, sistema numérico, el sistema geográfico y el sistema por asunto. Este último de los asuntos es, por ejemplo, si es para un área específica, puede ser, por ejemplo, maestros de inglés, o puede ser un problema económico o financiero de la empresa. Y lo que hacemos es que lo dividimos. Por ejemplo, los cheques están de un lado, los recibos de otro, de entrada, los recibos de salida están del otro lado. Y pues así vamos trabajando también con todo lo que es la empresa. Entonces pueden agregar lo que es el sistema alfabético, pueden describirlo, y el numérico, y pueden describir cada uno de ellos. Entonces, podemos agregar también la importancia que tiene el sistema de los archivos. Y es que por medio de esa parte es que nosotros podemos buscar las personas